Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos al nuevo podcast de Factor X. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy estimado por nosotros, Felipe Viana, la mente maestra detrás de los lanzamientos, de los embudos de más facturación en Latinoamérica realmente, ¿no? Que jamás se hayan visto. Y no sale mucho en las cámaras a veces, ¿no? Es una persona más a nivel de estrategia que está detrás de expertos, de muchos de los expertos que puedes ver en las redes. Y hoy viene a compartirnos secretos muy interesantes. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te encuentras? Álvaro Diego, ¿cómo van? Súper, súper bien. Muy, muy contento de estarlos acompañando esta noche. No salgo mucho de las sombras, pero cuando unos buenos amigos, cuando es una invitación de unos buenos amigos, no puedo decir que no. Creo que lo disfruto y eso, y así va a ser esta noche, indudablemente. Grande, grande, tigre. Eso es no, para que la gente entienda, ¿no? En los últimos años que hemos estado colaborando en proyectos y así, nos hemos estado diciendo, hey, gato, tigre, ¿no? Es como una forma de, por ejemplo, Código de copies, es como un código de copies. copy, es un copy, ¿no? Es un pequeño gatillo mental que entre copies como que uno se entiende muy Nos hace fácilmente. sentir afilados. Claro, Claro, afilados, claro. afilados. Y definitivamente, pues, Felipe, creo que desde que nos conocimos en esa conferencia de Lead Un Mastermind mastermind, ¿no? Acá en en el Medellín. Sí, 2021, 2021. conectamos muy rápido, ¿no? Sí, En la mesita esa, ¿te acuerdas? sí. En la Una mesita. conexión, sí, como que Salieron empezamos a unos, hablar de una, pero de Sí, una salieron así, conversaciones delicadas, me acuerdo, sobre temas políticos, creo, ¿no? claro, temas delicados. Sí, salía de todo un poco, ¿no? De todo un poco. sí. Y ahí vimos, ¿no? Como, oye, este brother sabe como mierda, ¿no? Este brother sabe mucho, ¿no? Y qué raro que lo hayan puesto en esta mesa en donde todos eran principiantes, ¿no? Nosotros, creo que porque no se había organizado bien la cosa, no sé, pero Pero fue estamos como el almuerzo, nosotros, ¿no? eh, ¿cómo? Fue como el almuerzo allá Sí, afuera y el Fue un almuerzo. almuercito y llegamos ahí nosotros, No, ¿no? es que no había un orden, solamente llegabas y ya, ¿no? Ujú. Y pero había una hicimos mesa de una, me acuerdo que hicimos Sí, de una. sí. de una y ya nos dimos cuenta que había algo ahí, ¿no? Ah, Entonces, bueno, yo creo que la gente va a poder descubrir un poco de qué es lo que vimos realmente en Pipe, ¿no? Y la gran verdad es que Pipe, pues, yo no sé cómo etiquetarlo. No, yo no lo considero un marquetero digital. Yo, yo creo que ya trascendiste de lo que es un marquetero digital y te has vuelto como más como un emprendedor digital, todavía, tal vez porque son tus medios aún, ¿no? Pero ya no eres simplemente marquetero, ¿no? Ya has pasado al otro nivel, ¿no? Y Y ya eso es tantos años como que ya digamos que marquetero uno sigue siendo de alguna manera, pero ya lo lleva más al tema empresarial, ¿no? Y claro, simplemente claro. utiliza como ese conocimiento de marketing, de copy, para utilizarlo como una ventaja injusta en el camino, digamos, del emprendimiento, de crear Claro. empresa, de crear proyectos, de vender una visión, pero indudablemente es una de las armas letales que, ¿no? Y que también nos da unas ventajas, y lo veo todo el tiempo cuando hablo con un empresario, con un emprendedor, como el copy indudablemente pues es una ventaja, sí, que no todos los empresarios tienen y que puede aumentar drásticamente las probabilidades de éxito de cualquier proyecto, ¿no? Claro, no, definitivamente. Y creo que justo eso fue lo que más nos nos conectó, tal hizo vez, ¿no? conectar, claro, porque me acuerdo que una de las primeras cosas que conversamos en esa mesa fue
como el copy de Gary Halbert, ¿no? Sí, Los correos sí. los correos que enviaba físicamente, Y ¿no? mostraste todo un mapa mental que hiciste, como con un montón de conexiones que había hecho en tu celular y era como que habías, no sé si habías tratado como de desarmar las cartas, no estoy seguro, pero tenías un montón de información. Este brother es un super nerd del tema como nosotros, ¿no? Está muy metido, ¿no? Ujú. Acuerdo, Y sí. definitivamente me atrevo a decir que eres uno de los mejores, si no el mejor, después de nosotros. No, no, es el mejor, es El el mejor, mejor es el mejor. copywriter de Latinoamérica y De calladito, ¿ah? Latinoamérica. Sí, Calladito, calladito, ¿no? Es exacto. como que en Ese silencio. tema de las sombras yo creo que es curioso, ¿no? Es curioso porque y yo lo siento que puede ser como una excusa, ¿sí? Nunca salir, pero de alguna manera también estar detrás del telón requiere una energía mental, Sí, un desarrollo que de alguna manera se totalmente. justifica el no salir a crear contenido, el no crear marca personal. Conoce uno de pronto las personas que tiene que conocer, porque indudablemente como en este mastermind que nos conocimos, pues conoce uno las personas que tiene que conocer. Ese día me acuerdo que nos tomamos unos tragos y a lo largo de esos días con media industria de los que estaban ahí, la pasamos muy bueno, pero yo creo que es un poquito por eso, ¿no? Como por el Sí, ejercicio del desarrollo que hay detrás, como que quizá el tema de la marca personal pasa a un segundo plano, ¿no? sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y Vamos bueno, a ver también, hasta cuándo, ¿no? claro, claro, pero sí, o sea, es como que al final hay personalidades que se prestan muy bien para estar enfrente de las cámaras, hay personalidades que se prestan muy bien para estar detrás de cámaras, entonces al final como que depende de las fortalezas y las inclinaciones de cada uno, ¿no? Pero Aunque yo a Pipe sí lo veo, así lo veo, yo también sí lo lo veo, veo. sí, sí, De la sí. nada un día va a sacar así sus Gary Halbert letters, sus Pipe letters, Un ¿no? día de estos salimos, Sí, así de la nada, salimos ¿no? un día Ya, de ajá, estos que nadie se lo espere. Va claro, a ser claro, como de golpe, ¿no? Como el que hizo no sé cuántos millones revela sus secretos claro, claro. por $1, ¿no? Y este, ¿Por qué y no? puede ser, ¿por qué Sí, no? ¿no? Y podemos quizás como Abrir que, todo, ajá, Claro, claro. abrir el claro, baúl negro de los secretos. claro, El la caja baúl, negra, el baúl la de caja negra. tesoros. ¿Tú te acuerdas cuando hicieron el lanzamiento este de Rich y uno de los bonos fue la caja negra? La caja negra. Eh, Me acuerdo que el es- copy, que de hecho salió de algo, de un material que me pasó Álvaro, sí, era lo que puede haber en esta caja sí. vale 33 veces más de lo que vas a pagar por ella. Y no te voy a decir qué hay, no te voy a decir qué hay adentro, pero sí sé que va a superar tus expectativas. Y con ese, digamos, gap de curiosidad, tuvo una conversión buenísima. De hecho, lo usamos como un bono eh, también de lanzamiento y convirtió súper, súper bien. Y simplemente apelando a algo súper sencillo, no teníamos producto en ese momento, no sabíamos qué iba a hacer, pero de alguna manera tuvo una conversión muy buena porque la gente tiene que cerrar ese gap de curiosidad, ¿no? Claro, Totalmente, claro. sí. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que en Latinoamérica o el mundo hispano, ustedes, ¿no? Bueno, tu equipo y tú, ¿no, Felipe? Han sido los primeros en hacer lanzamientos con un copy nivel A más, ¿no? A uno. A1. Creo que antes de eso no En ese había. momento, ya en este momento creo que ha habido más, Sí, ahora sí hay más, Hay un poco sí, más. sí. pero Hay un poco en más. ese momento me acuerdo que, y el millón de dólares que decíamos era un poco como inverosímil porque no lo habíamos hecho. Ujú. O sea, no lo Sí, habíamos sí. hecho y a todo el Claro, mundo le decíamos
como delusional, como vamos a hacerlo, pero no lo habíamos hecho. Sí. Y indudablemente ustedes dos tuvieron también que ver bastante digamos, en ese copy, y siento que el resultado realmente fue bestial, ¿no? Yo me acuerdo esos primeros 30 minutos que se Sí. facturaron como $500.000, $530.000 en 30 minutos. Fue Uf. récord, digamos, de Hotmart a nivel hispano. Wow. Bueno, Latam, no sé si Brasil, no creo tampoco. Pero sí fue algo que en ese momento como que le mostró a mucha gente que sí se podía, ¿no? Sí, Sí. totalmente, Y totalmente. me acuerdo que venía en un momento en donde ya la gente hablaba de lanzamientos, ¿no? Inclusive había muchos lanzamientos, pero como Estaba de que moda. estaba de moda, es más, Sí, estaba de moda. Todos decían, no, Sí. lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. Es más, si tú decías algo en contra de lanzamientos, te decían como, ¿qué? sí. ¿Cómo? ¿Estás ¿Qué? loco? ¿Estás loco? No, sí, me acuerdo, ¿no? Yo te contaré eso, ¿no? Pero algo que estaba pasando, había un clima en el mercado que la gente estaba diciendo, ya no se puede hacer tanto con los lanzamientos, ya no funciona como No son antes, tan rentables. ya no son Ujú. tan rentables. Sí. Empezaron a decir eso. Empezó a surgir esa creencia limitante. Al punto que nosotros Sí. aprovechamos ese mismo en simultáneo para hacer el Armagedón Digital, porque que era una promo que hicimos en esa época, ¿no? En el Armagedón Digital, eh, porque había una sensación de que la gente se estaba desesperando. Y por eso mismo también funcionó muy bien esa promo, ¿no? Fue simultáneo a ustedes. Y, y era eso, ¿no? La gente estaba desesperándose y creo que lo que pasa, bueno, definitivamente lo que pasaba es que todavía no habían conocido el copy, ¿no? Todavía no habían conocido el copy. Sí, No, no. De hecho, Estaban, todavía no. Ustedes han hecho un trabajo increíble de alguna manera de masificar ese conocimiento, que de alguna manera es muy anichado, ¿no? Mucha gente tiene ese conocimiento. Pero sí creo que, por ejemplo, en ese momento el desconocimiento de lo que era y sobre todo el desconocimiento del verdadero poder, ¿no? sí, De cuál era el mm, verdadero impacto si las cosas y los puntos se unen, ¿no? claro. Era, sí. Sí, sí, sí. Ustedes fueron los primeros en ponerlo a prueba de verdad en el mercado, porque ya la gente decía, Sí. no, copy, hay que hacer copy, pero a la hora no hacían, su copy era, pues, no tenía un big idea, Claro, eran no, puras ideas ordinarias. Sí. eran como el gran hermano, ¿no? Recuerdo que decíamos eso, ¿no? Sí, como Eran como el gran el hermano, gran hermano. tenía mentalidad de gran hermano, ¿no? Para los chicos que están viendo esto, es básicamente uno no tener empatía, ¿no? No tener empatía como marketer con las personas que le estás vendiendo, en el sentido de que, ¿no? Uno, cuando tiene la mentalidad del gran hermano, y uno dice algo en un embudo, asumes que las personas te van a prestar atención solamente porque sí, solamente porque tú lo dices. Sí, solamente porque tú les Sí, dices, tú asumes que te va a entender, te va a escuchar, que asumes que tienes la atención completa de ellos y no, pues, claro. ¿no? Y es una falta de empatía total, ¿no? Y es y Gran falta Hermano, de empatía y exceso de ego de nuestra sí, parte también. exceso de ego, falta de empatía y un poco tal vez de no, de tratar de ignorar o negar principios básicos de un juego, que es el juego de la persuasión, ¿no? Es como que trates de jugar Y ajedrez. principios inmutables, ¿no? Porque además Sí, no, sí. Sí, no es como que cambia. juegues ajedrez y no uses a tus caballos, ¿no? A una pieza. Sí. Es Es como, como, oye, sí. tienes caballos, ¿no? Es como, Ah, no no. sabía. Literal, literal. Sí, sí. Y había esa mentalidad de gran hermano El Gran Hermano. en el Ahora, mercado, ¿por qué ¿no? decimos Gran Hermano? Por el libro 1984 de George Orwell, ¿no? El Gran Hermano Acá que lo tengo, por acá lo tengo en la Sí. biblioteca. De las pocas novelas El Big Oh, Brother. que, sí, que me he leído que yo digo, fue puta, sí. Pesado, ¿ah? me lo leí Muy hace unos pesado. 5 años y me acuerdo que
que me da vueltas la cabeza porque es fuerte, Es ¿no? Es fuerte, poderoso es y de fuerte, alguna sí. manera es una caricatura de lo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Y, Un régimen autoritario invisible, en nuestro caso. En el caso de 1984 era visible, era totalmente visible. Era Sí, visible. claro, claro. claro. Entonces, había esa mentalidad. Como los hijos demandaban, denunciaban a los padres si estaban Ah, conspirando contra el sí, partido. claro. Por Sí, y pensar, sí, por pensar, ¿cómo le llamaban? la Como policía del pensamiento. policía del pensamiento. Policía de Sí, 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 pensamiento. sí, sí, sí. Había policía de pensamiento. Este, y Increíble. bueno, ¿Qué tal ese concepto, esa creación, no? Increíble, increíble. Es un genio, George George Orwell. Orwell. Sí, En un ecosistema digital en donde todavía no había mucha competencia, no había costos muy altos, básicamente cualquier persona podía hacer ads y sacabas un costo por prospecto muy bajo. La gente no hacía copy, no lo necesitaban porque era suficiente para facturar. Ahora, ¿te imaginas que hubieran tenido copy en esas épocas donde tal vez hubieran hecho tres, cuatro veces más, ¿no? Eso sí lo estaba pensando Total. ahorita. qué locura hubiera sido eso, ¿no? Sí, hubieran hecho muchísimo más. Sí, Uf, Pero básicamente ustedes, ¡pum!, pusieron a prueba eso y desde ahí siempre han tenido en todos sus lanzamientos, salen con buenos copies, ¿no? sí, Creo que sí, siempre, siempre siempre. salen con buenos Y copies. han habido varios lanzamientos, ¿no? Unos 7 cifras, otros 6, ¿no? sí, Pero sí. siempre Han con habido buen copy. el millón han sido como tres, realmente no Ujú. más. De resto Bueno, han sido de múltiples siete cifras, pero si el lanzamiento mínimo es de múltiples seis 6, cifras, perdón, 6 cifras, claro, múltiples seis cifras. Ya claro, claro. digamos que si es menos de seis cifras, ya uno ni siquiera considera un lanzamiento, sino, bueno, vamos a hacer seis cifras al mes, hagamos un evergreen, que de hecho me Claro, parece que es un poco más sostenible, un poco menos desgastante, sobre todo si no tienes o si estás comparándolo con contra montar un lanzamiento de cero, ¿no? Si ya tienes algo adelantado es diferente, pero si vas a claro. hacer el empalme con un nuevo experto, a validar una nueva oferta, pues un lanzamiento obviamente condensa una gran parte de la apuesta en un periodo muy definido, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Sin embargo, son muy Eh, interesantes y creo que hay que seguirlos haciendo, ¿no? Al final sí, sí. son una estrategia. sí, una estrategia totalmente válida y totalmente buena, ¿no? Y funcional. Eh, En Brasil lo siguen haciendo bastante, ¿no? Más bien yo creo que en Latinoamérica, no, sí hay, ¿no? sí, Sí sí, sí, hay, sí, sí. sí. No he visto tantos como antes, ¿no? Pero de vez en cuando veo uno que está saliendo por ahí, ¿no? Pero ustedes más que todo están ahorita haciendo más Evergreen, ¿no? El Un día poco de hoy. más Evergreen. Hicimos un lanzamiento el año pasado, pero ahorita es más que todo Evergreen. De alguna manera pensando como en esa mentalidad de empresario, de tener ingresos predecibles, de todo esto, hemos, digamos, decidido como enfocarnos un poco más en Evergreen. Sin embargo, el lanzamiento, creo que un lanzamiento al año, una bomba al año, me parece que es hasta, Brutal. hasta Un bomba al necesario. año no hace daño. Un gran Sí. lanzamiento. Un lanzamiento al año no Excelente, hace daño. Eso es que excelente, tú excelente. sabes que tú tienes Sí, el instinto felino de que la va a romper. sí, 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 sí. pero te refieres a un nacimiento de siete cifrero, o, Siete cifrero, claro, O si es un múltiple 6 o cero. también. llegando a las ocho cifreras, Sí, sí. apuntando Uf, a hacer algo de ocho Todavía no le cifreros, hemos to- pegado así todavía una no. de uno solo. a un ocho cifrero. Sí, No, eso sería muy me acuerdo de uno, no sé si en ese momento lo hablamos. Teníamos 56.000 personas en vivo Uf. y en ese momento yo dije, puta, nos vamos a hacer tres palos. En ese momento, claro, cometimos un error muy grande, no nos fuimos de culo, lo sacamos adelante, pues no fueron 3 millones, fueron como 500.000 nomás, Ujú. pero es increíble también cómo a veces a uno lo traiciona
Y Métricas. el mismo ego Ujú. o las métricas, en este caso fue un error de juicio en el precio del producto. Quisimos Mm, vender caro cuando el público era un público muy masivo que ni siquiera estaba tarjetizado. mm, No de ego, de no, es Oh, un lanzamiento, son cuatro mm. clases, ¿cómo vamos a vender a menos de $300? Y mm, bueno, fue claro. como un aprendizaje muy grande porque de alguna manera la experta en ese momento conocía a su audiencia, ¿no? Y nosotros Claro. por decir, no, es que se vende caro porque es Ah, lanzamiento, porque es lanzamiento. claro, claro. Bueno, ahí a veces pasa, esas Son pasan cosas que esas pueden cosas. pasar. Sí, sí, sí. Porque también puede haber pasado lo contrario, ¿no? Nunca sabes. Uno cuando hace un lanzamiento, una campaña, uno hace muchos tests, ¿no? Hace muchas pruebas. Muchas te salen bien, ¿no? Son apuestas, Y ¿no? muchas te Sí. salen terribles, Mm, ¿no? Es como jugar a mm. las apuestas un poquito. Mayoría porcentualmente, desde que salgan más bien, Sí, todo bien. claro, 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 claro. claro. Con tal que no termines perdiendo los 500 mil Todo. dólares, Claro, no, con tal que no pierdas todo, todo creo bien. que todo bien, ¿no? Sí. Eso sería terrible, pero Claro. no he escuchado bueno, ningún caso, bueno, al menos ustedes estoy seguro que no han tenido para nada, nada de eso, ¿no? Sí he escuchado de gente que ha perdido mucho dinero en lanzamientos por por no tener buen copy, por irse a audiencias demasiado competitivas sin un big idea. He escuchado varios casos, Sí, definitivamente. muchos casos. Y pagan costos muy altos por un prospecto, por ejemplo, ¿no? Claro, yo Sobrepagan. veo últimamente gente que paga, que ya es normal pagar $2 por un lead, una cosa así, ¿no? Sí, 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 Entonces sí, sí. digo como, Claro. listo, yo hago cuentas rápidas y digo, listo, $2, entonces le meto $50,000, son 25,000 leads, Sí. el 1% de 25,000 leads son 250. ¿A Ujú. cuánto tengo que vender para no irme de culo? Si la oferta Claro, no le pego, entonces, ¿qué pasa? Entonces es un juego, ¿no? Al claro. final es un juego. Matemática pura, sí. Y creo que eso se hace bastante, ¿no? Como un estimado, ¿no? Los que no tienen esa ventaja que tú tienes de usar copy, simplemente agarran y dicen ya, pues a Claro. lo que salga, ¿no? Claro, porque al final el copy es como ese gran exponenciador, ¿no? Como que si tienes un muy buen copy de algo que te pudiera hacer tal vez $100,000 con algo mediocre, con un copy ok, con un copy excelente, así excelente desde el anuncio hasta la oferta, 10x. te puede hacer mucho más. 10x. Sí, 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 claro. sí. Un- Ya el una, estado total, el copy definitivamente es game changer, ¿no? Sí, O sí. sea, Al, es innegable, weón, o sea, no, sí. al no, punto que un mal copy es capaz de dejarte en cero también. También, sí. También. también, Sí, te vas de también. culo. Son, Sí, son cosas que Y está pasan. muy relacionado también a la estrategia, ¿no? Al final está muy conectado a lo que es la estrategia sí, y de alguna manera la ejecución de esa estrategia en un producto que ya la gente ve, en un video, en un anuncio, en un CPL o SL que la gente ve, es el producto final de todo lo que se pensó estratégicamente y ya cómo lo va a percibir y cómo lo va a juzgar gente que, como hablábamos ahorita, no tiene por qué escucharte, ni tiene por claro, qué comprarte, ni tiene por qué prestarte atención. O sea, yo eso sí sí, como que lo aprendí muy, muy hace mucho tiempo y es, marica, la gente, todo el mundo tiene un montón de problemas, todo el mundo tiene un montón de competimos con la atención de la gente contra TikTok, contra sí, Instagram, contra YouTube, contra WhatsApp, contra el marido, contra la novia, contra el novio, contra no sé quién. Hay que pensar de esa manera y no confiarse de que me tienen claro, que escuchar. Hay que no escatimar, no ahorrar sí, esfuerzos en hacer lo mejor posible, ¿no? Que muchas claro, veces a uno ya cuando, no, yo ya sé que esto y que no sé qué, y se confía uno y no se puede confiar. sí. No importa Algo lo que que hayas decía hecho, no Tomás. importa nada. Claro, claro. Algo que
nuestro mentor, Todd Brown, siempre nos decía es que tú no puedes subestimar la cantidad de esfuerzo que se necesita para poder convertir a una persona de desconocido a comprador. O sea, no puedes subestimar eso, porque en verdad es una cantidad de esfuerzo brutal. Es Es una como que cantidad de esfuerzo eh, grande y la persona varios tiene pasos. que ir y meter los datos de su tarjeta Sí, en algo que un no riesgo. sabe qué es, que Sí. en los casos de infoproductos, yo también tengo una empresa, digamos, de productos físicos y sé que vender un producto físico es más fácil que vender un producto digital. Tú estás vendiendo algo que no se ve, o sea, que yo no sé si me va a llegar. Entonces el Claro. esfuerzo obviamente Sí. es Eh, interesante, ¿no? Y de sí. acuerdo 100% con Todd en ese Claro, sentido. claro. Y bueno, algo que de hecho eh, se destaca mucho en los lanzamientos de Pipe, ¿no? Es el componente audiovisual, ¿no? Si tú ves un lanzamiento de Sí. Pipe, te vas a dar cuenta de que hay una gran calidad y un alto estándar en temas audiovisuales, hasta el punto en el que Filmográfico, es casi una película. Sí. cinemático. Es una película, es una Sí. temática que va de principio a fin en todo, que engloba todo y está detrás de una película, como que, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu filosofía con respecto a eso, ¿no? Porque en verdad, si ves Es, el mercado, hay marketers que como que no le importa nada eso, hay otros que sí, hay otros que están en el medio, pero tus resultados hablan por sí solos, ¿no? Los millones de dólares y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu filosofía detrás de ese estándar audiovisual para yo que otros creo, puedan? muy buena pregunta, porque ya estamos hablando no solo de copy, sino de comunicación y al final el copy es el texto, no hablemos de copy, yo a veces le digo copy ya como se percibe con lo audiovisual, pero el texto persuasivo es un insumo. Lo que va a ver la gente incluye audio, imágenes, videos, y esa termina siendo la comunicación real y final con la persona. Entonces creo que no se puede dejar pasar eso, porque al final estamos en una época, lo que hablábamos ahorita, la atención, vivimos en el mundo de los 3 segundos, ya ni siquiera de los tres, de los 2 segundos. ¿Sí? Entonces siento que lo audiovisual de alguna manera facilita y se complementa muy bien con el copy, porque te permite de alguna manera destacar y comunicar de una manera más emocional. Muchas veces una imagen complementa lo que dicen las palabras, muchas veces no, siempre complementa lo que dicen las palabras. Entonces creo que ese tema audiovisual hay que invertirle, hay que comprar, hay que conseguirse un buen editor, hay que tener buenos equipos. Claro, depende el estilo, ¿no? Muchas veces también tú con algo que aparenta ser muy sencillo, video selfie, puedes lograr incluso pues resultados mayores, pero eso lo pensaste que se viera casero, lo pensaste que se viera natural, pero no puedes pretender presentar algo muy wow y no meterle un poco de cariño a esa parte audiovisual, porque al final estás comunicando también con lo audiovisual, con la edición. Entonces, creo que hay que Mm, ponerse en la posición final de la persona y darse ujú. cuenta, pues, marica, Claro, ¿cómo lo voy a ver acá? ¿Cómo lo voy a ver en mi celular, en la pantalla? claro. Estoy detrás de una pantalla. ¿Qué va a llamar la atención? ¿El copy? Claro que sí. Pero si el copy se nutre con ese tema audiovisual, indudablemente va a tener un mejor performance, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y recuerdo que como muchas de tus lanzamientos tomaban como algunas escenas icónicas de De películas, como película. por ejemplo en el Rich Hackers 1, recuerdo Ah, que eran la escena icónica de las pastillas de Morfeo, ¿no? De Claro, la sí. píldora roja, la píldora azul, toma la píldora roja y te vas en el laberinto, ¿no? Te vas hasta el fondo del laberinto. al fondo de la ¿Cómo manguera. así? Claro, ¿cómo así de...? Porque algo que también hay que destacar es que
estamos pues conversando con un cinéfilo, ¿no? Tú eres alguien que ha visto, que digamos, compartes como lo que es como que una pasión del cine, ¿no? Una pasión de las películas. Entonces, Leo, ¿sabes? Eso hace que uno sea mejor comunicador, indudablemente mejor copy, porque de alguna manera tú te das cuenta qué escenas llevan a una emoción alta, ujú, tienes referentes de la cultura popular, todo eso te da, digamos, una serie de herramientas que puedes usar en la comunicación muy interesantes. Y ese tema, precisamente de escenas así icónicas, en este caso, pues queríamos plantear como la decisión en la mente del prospecto y quisimos usar esa película que en este caso es Matrix. Mucha gente ya no se acuerda o nunca la vio porque es una película como del 2000 y no estoy mal, pero es una película que está en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Sus escenas se han venido repitiendo durante casi que ya décadas, durante más de una década, y al estar en el inconsciente colectivo y plantear una decisión, se vuelve más, como más especial la escena, ¿no? Llega a un nivel de conexión emocional con la persona que uno dice, oiga, esto es especial, esto es diferente. ¿Sí? Y como que ya genera al haber tanto involucramiento emocional, escenas que muchas personas seguramente vieron en algún momento de sus vidas, o si no vieron la película, vieron alguna referencia porque ya es un elemento de la cultura popular, hace que de alguna manera se conecte un mensaje que tú quieres dar con un elemento de la cultura popular y eso indudablemente hace que sea más especial y convierta más. claro, Entonces, de totalmente. hecho, también, ahorita que estamos hablando de 1984, uno de los trailers, el tráiler del segundo lanzamiento de ese proyecto, fue precisamente basado en el de 1984 de Apple. Ah, claro, que había una multitud de personas, eso, que veían algo en la pantalla Y con arriba. el gran hermano en la pantalla y el gran hermano, tienes que trabajar y luchar y no sé qué. Llega como los jugadores, como les decíamos a la tribu, y hackean la pantalla y celebran. Sí, eso genera esa celebración, genera un movimiento y pues es una referencia también a la cultura popular, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué loco, no, no he visto nadie que hable de esos temas ya de comunicación como tú lo estás hablando. No, Claro. no conozco a nadie que domine esa forma de comunicar y también sepa copy en simultáneo. Sí. No hay un libro de esto realmente, ¿no? O sea, no hay un libro de esto. ¿Cómo lo aprendiste o siempre ha sido de mirar No, películas sí, siempre ha sido como un gusto pragmático? adquirido. Ujú. Sí, y de alguna manera se unió como con esa naturalidad del copy o ese gusto por el copy que tengo desde hace varios años y al conectar uno de esas dos cosas, pues como que tiene una ventaja injusta, por así decirlo, porque te acuerdas de una escena de una película para un anuncio, Ujú. puedes, Claro, por ejemplo, hacer una campaña basada en una serie porque claro, entiendes por qué funcionó la serie y qué están haciendo en la serie, ¿sí? Entonces creo que claro. eso te da una riqueza de elementos muy interesantes a la hora de ejecutar cualquier esfuerzo de marketing, cualquier campaña, cualquier copy. Y no tienes que tener en muchos casos un gran desarrollo audiovisual, no tienes que tener, o sea, no hay excusas. Yo creo que si uno es curioso, y profundiza en cualquier tema, puede modelar cualquier cosa. O sea, tú Claro, ves una totalmente. película, por ejemplo, de Marvel y una película de Marvel, como por hablar algo popular, puede sacar muchas ideas de anuncios, por ejemplo. Ujú. Claro, Mm, La gente en redes sociales está para divertirse.
La gente está scrolleando, está divirtiéndose, está consumiendo información, está saliendo de su rutina de mierda, de su vida de mierda, por decirlo de alguna manera, y quiere entretenerse. Si a través de ese entretenimiento, con alguna referencia a la cultura popular, a una escena Claro. conocida, yo puedo apalancarme de eso para transmitir mi mensaje, pues va a ser más efectivo. Claro, claro, es como cómo encajo yo dentro de este ecosistema de entretenimiento, ¿no? Y en lugar de solamente ser un selfie aburrido, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para parecer uno más? Como, o sea, uno más, pero en el sentido bueno, o sea, como que, como parecer un anuncio, como no parecer un anuncio, básicamente, parecer un contenido nativo, ¿no? Y, Contenido claro, de entretenimiento. Ujú. claro. Entretenimiento. Ujú, Creo que eso siempre lo has tenido claro, ¿eh? Como entretener. ujú. Esa empatía con el público de la gente no tiene por qué darme atención. Eso, o sea, obviamente cuando ya se implementó el copy, eh, por ese lado también, obviamente necesitas esa mentalidad, pero creo que tú ya la traías mucho antes, inclusive. Porque ya, o sea, esos temas filmográficos y todo eso, básicamente es tu salsa, ¿no? Yo creo que no conozco a nadie más, como te lo vuelvo a repetir, no conozco a nadie más, ni siquiera en Estados Unidos, que haga eso. Debe haber, obviamente, ¿no? Pero yo por lo menos no sé, no conozco. Claro, No hay un libro de claro, un brother que sea filmógrafo y copywriter. claro. No hay. Y de lo que se hace Debería hacerlo. ahora, y de lo que se hace Y en está muy Brasil, que cercano, está muy también, cercano. Si uno se pone a pensar, es comunicación ambas cosas, ¿no? claro, Mm, claro. Claro, es Y casi siento como que ya. la música también entra como es en esa esfera un poquito, ¿no? Totalmente, ¿no? La banda sonora, Es casi como que tú ya no piensas solamente en términos de comunicación, sino en términos de propaganda. propaganda. Ya no es Un solamente copy, término muy, muy ya es interesante. propaganda, ya, ¿no? Un término Propaganda. que de alguna manera se demonizó un poco por todo este Mm. tema de la propaganda nazi, política, de estos movimientos Claro, políticos, claro. pero que realmente es el origen de lo que es la publicidad, ¿no? Es un término, si no estoy mal, de Edward Bernays, el Ajá, claro. padre de las relaciones públicas, ¿no? La Sí. persona, la persona que hizo que las mujeres fumaran cigarrillo, la persona que hizo que el desayuno americano no fuese un pedazo de pan con café, sino que fuese huevos con tocineta, porque la industria de porcinos le pagó para que se inventara una manera de, oiga, ¿cómo hacer que esto se vuelva, cómo aumentamos las ventas de cerdo? Increíble, Wow, ¿no? El wow. padre, que él mismo dice, yo cambio ese término de relación, de propaganda y acuñó el término de relaciones públicas. Relaciones Relaciones públicas. públicas. Suena El tan término más inofensivo, pero decente, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí. Eso ya Propaganda suena horrible. sirve, sirve para hacer ya de todo, ¿no? O sea, política, Claro. para todo, ¿no? Ya de es hecho por acá tengo un libro del hombre. Su libro principal, el que se llama... No tengo propaganda, tengo, no me lo he leído, la verdad. Se Ah, llama mira. Cristalizando la opinión pública. Wow. 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 Increíble, ¿no? Edward Bernays habla, bueno, Edward Bernays era nieto de Sigmund Freud, De Freud, sí, sí. sobrino de Sigmund Freud. Algo habrán tenido una relación cercana, no, no. Sí, sí, él de hecho pues era europeo y él llega con toda esta teoría del subconsciente, llega a Estados Claro. Unidos con esas ideas y se da cuenta que Estados Unidos es el campo de juego perfecto
para desarrollar esas, digamos, teorías, ¿no? Claro, Mm, diría, Realmente, tal mm, vez todos estos temas persuasivos nacieron desde que nació el tema del psicoanálisis, ¿no? Uno podría decir, como que hay una conexión ahí, ¿no? Entre entender el psique y entender cómo cómo influenciar influenciar el el psique. psique. Entonces está muy interesante muy eso. relacionado, súper relacionado. De hecho, hay un libro perdón, un documental que se llama The Century of Self, el siglo del yo, Mm. donde Ah, hablan sobre Bernay y digamos que explican cómo la sociedad americana y consecuentemente la sociedad mundial pasó de ser una sociedad de necesidades básicas a una sociedad de deseos. Wow, Entonces ya wow. los elementos, ya yo no necesitaba solamente un techo para protegerme y una ropa para cubrirme, sino que de un momento a otro empecé a ver la ropa como una forma de expresión, mi carro como una forma de expresar mi identidad, ¿sí? claro, Está muy asociado al psicoanálisis y de alguna manera estos tipos hacen que, y tienen que ver totalmente con el auge de la sociedad americana y con que hoy en día sea el imperio reinante, indudablemente, ¿no? claro, claro. Mm, Wow, totalmente. todavía sí hay América, ¿no? Sí, Todavía, Estados todavía Unidos. aguantando Aguanta. Aguantando, yo como creo en que trencito que, está como en una Eh, transición de Está en poder, ¿no? plena tormenta, sí, está está en que, plena está que tormenta, avanza, ¿sí, no? Está pero que... está fundado sobre bases sólidas, Sólidas, definitivamente. militarmente tiene también, digamos que un par de décadas Sí, de sí. ventaja, tiene- que realmente si hablamos en términos de imperios, pues no es nada, ¿no? Ujú. Sí, Uy, exacto, sí. Es. brother, Pipe, si nos ponemos a hablar de imperios, yo creo que eso ya va para el siguiente podcast, hermano. No, ya estamos transicionando a la historia de la civilización Ah, lentamente. geopolítica. Geopolítica y historia de la civilización y más. Creo que hay mucho que Hay hablar, mucho, ¿no? hay un Ahí montón de sí, cosas que se ven. Cantidad sí, de temas por cortar, ¿no? Pero increíble como todo vuelve al tema psicológico, de la persuasión, del copy, porque al final, como vemos, el copy ha tenido un impacto en la economía actual de Estados Unidos, pero sí, gigante, porque es que son los papás, son los padres de la propaganda, de las relaciones públicas, del copy, de los infomerciales, de los BCLs, de los lanzamientos. O sea, Sí. imagínate sí, si en el negocio de cualquier persona que esté viendo en este video no va a tener un impacto. totalmente, Uy, totalmente, ¿no? como mínimo tienen que ver ese documental que mencionaste. Exacto, ¿Cómo, sí. cómo se llama el documental? Que yo lo voy a ver. El siglo Of self, el siglo del yo. del siglo de yo. The Century of Self. Tarea, tarea, Sí, chicos. Y ¡boom! uf. Que, hermano, cada vez que hablo contigo, mi cerebro empieza a volar y no estoy seguro si es porque me tomé una pastilla hace un rato para un tema así que tengo o si me haces volar, hermano. No estoy seguro. Pero, wow, Wow. tenemos que meterle Pero es un documental otra así viejito, clásico, pero eso lo hace aún más especial, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Claro. Entonces, mi hermano, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Espero que la gente disfrute de este material. Y seguramente en otra vez le metemos otro, ¿no? Otro podcast. Sesión. Y ahí Pero ya les queda de para... tarea el documental porque de verdad es Bien. profundo, se van a divertir. Si están viendo este video es porque pues obviamente les gusta el copy, les gusta la persuasión y el documental para verse una noche. Perfecto. Buenísimo. Brutal. Brutal. Mi hermano, gracias. Un Gracias, gustazo gracias, como Seguimos. Pipe. siempre hablar contigo, Iván, hermano. Álvaro, Y nos vemos en la siguiente, nos veremos chicos. por acá por Colombia muy pronto o por en algún lugar del mundo.
Claro que sí. Un Vale, gustazo, bro, conversar que estés muy contigo. bien.